En el ámbito de la fecha del 8M y la energía de este mes de marzo que se centra en temas del feminismo, en la lucha por las desigualdades que seguimos teniendo que vivir como mujeres acá en Uruguay y en otros países del mundo, hoy quiero hablar sobre la importancia que tiene que como mujeres nos conozcamos a nosotras mismas, nos iluminemos y nos empoderemos. Bienvenidas a otro episodio de Mañanas Místicas. Empodérate, amiga. Te doy la bienvenida a Mañanas Místicas, el podcast. Un espacio de reflexión para personas que quieren vivir una vida con propósito, amor y magia. Quiero abrir esta conversación de hoy hablando sobre algo que escuché de una entrevista en un podcast que le hicieron a Marianne Williamson. La pueden buscar, ella es una persona que es estadounidense, escribe libros, ha estado en la política desde un lugar muy espiritual, muy amoroso, pero no ha llegado muy lejos porque la sociedad en esa parte del mundo no está preparada como para alguien así. Y en esa conversación ella hablaba sobre la glorificación de ser víctimas. Que vivimos en una sociedad que glorifica la victimización. Y eso me hizo, ¿no?, empezar a mirar y a cuestionar. Porque es como si a nivel inconsciente nos enseñaron a darle amor a quien está en el lugar de víctima y decirle a quien no lo esté, ¿quién te crees que sos? ¿No? ¿Quién te crees que sos? Sentate, cállate la boca, quédate quietita. Y esto es un problema. Esto crea situaciones muy confusas también. Si la gente, por ejemplo, me percibe como alguien débil, entonces yo entiendo que a mí me recibirían de brazos abiertos. Y si esta gente me ve parada, empoderada, firme en mi naturaleza, me tratan de callar y de sentar. Y esto viene de parte de hombres, obviamente, e incluso de mujeres también. Y probablemente, y me gustaría a medida que vamos hablando de esto, ir pensando, porque me pasa que con este tema yo veo en mi consultorio, por ejemplo, mujeres que están en su proceso de empoderamiento, de autoconocimiento, más que nada. Y mujeres que tienen muchas cualidades y talentos, muchas fortalezas, y les cuesta verlo, porque tal vez crecieron con mujeres a su alrededor con esta idea de victimización. Y algunas caen en ese concepto sin darse cuenta, porque no nos damos cuenta. Nosotros repetimos lo que vemos y aprendemos, y después actuamos inconscientemente. Y algunas caen en ese rol de víctima. Y luego cuando sí se animan a cuestionarse y a cuestionar la vida, quieren salirse de ese papel. Quieren dejar de ser las que consiguen atención, amor, éxito a través de la lástima. Y hablar y defender lo que es verdad para una misma, para vos, puede intimidar a muchas personas. Pero a la vez hay muchas personas que están esperando que alguien como vos se pare a usar su voz y a hablar lo que es verdad. Y me parece que tirar abajo a las mujeres es algo que
ha transcurrido a lo largo de la historia, ¿no? Es algo que ha estado presente en la historia de las civilizaciones y en distintas partes del mundo. Por ejemplo, las brujas en su momento eran aquellas mujeres conectadas con su naturaleza, conectadas con la naturaleza. Eran consideradas sanadoras. Ellas confiaban en lo que sabían, en esa conexión. Tenían una sabiduría que era compartida de forma generosa porque su conexión con los elementos, con la naturaleza, con su propio cuerpo, era algo que se compartía con su pueblo, con su comunidad. Pero ese tipo de mujer, ese tipo de comportamiento, era una amenaza para el sistema que en ese momento quería empezar a controlar a su población. Entonces la bruja era vista como una mujer incontrolable, salvaje, rebelde, cuando en realidad era una mujer autosuficiente, una mujer segura, una mujer, por sobre todo, totalmente conectada con ella y con la naturaleza, con ella como mujer y con la naturaleza. Y esto fue hace siglos, pero vos y yo sabemos que esto pasa hoy mismo en otras culturas del mundo, donde oprimen, reprimen a la mujer para poder controlarla, porque según ellos, basado en su libro, hay un beneficio detrás de hacer eso. Ya no se quemarán las mujeres en la hoguera como se hizo con las brujas, pero hoy hay partes del mundo donde hay miedo frente a lo que la mujer puede llegar a hacer con su poder. Hay un miedo ahí, detrás de lo que nosotras podemos hacer cuando nos paramos, cuando hablamos, cuando reclamamos, cuando defendemos o cuando simplemente somos. Porque incluso, no solo cuando estamos luchando por nuestras causas, no solo cuando estamos siendo vulnerables, compartiendo nuestras historias, nuestros mensajes. Pero te puedo decir, por ejemplo, cuando nosotras nos mostramos de una forma más seductora, más libre, más salvaje, también genera una resistencia. Genera cierta amenaza a las personas que no saben qué significa tener ese poder. Una mujer con un escote ya es considerada una trola. Una mujer que se maquilla, que se produce, que se para erguida y que habla firmemente es a bitch. Y así sucesivamente. Cuando en realidad cada una está expresándose como siente que lo quiere hacer. Y el tema de la sexualidad, en este caso, el tema de la sensualidad también, es parte de lo que se ha minimizado y se ha vuelto negativo como esta parte de control de el poder de la mujer. Porque si los demás van a pensar que cuando yo me salgo de mi zona de confort para verme como una mujer sensual, hermosa, natural, y yo asocio que una mujer cuando hace eso va a recibir prejuicios, puteadas, opiniones variadas, ¿voy a querer hacerlo? En primera instancia mi mente seguramente va a decir, no, Gaby, no lo hagas, porque la opinión de los demás va a estar fuerte, va a estar complicada. Pero por eso también tenemos que actuar a pesar de ese miedo. ¿Saben cómo han logrado que dudemos de nuestro poder? Y no solo del lado de los hombres.
también está pasando del lado de las mujeres, pero me animaría a decir, y esto lo digo sin saber realmente, creo que sí, debe haber sido impulsado del lado de los hombres, pero la forma que han también logrado que dudemos de nuestro poder es rompiendo el sentido de sororidad entre mujeres. Es la fomentación de la competencia, de los celos, de la envidia y del odio hacia la otra mujer. Porque si la otra mujer es como es ella auténtica, se muestra como ella quiere, entonces a mí me va a robar a mi marido, a mí me va a quitar ese puesto de trabajo, a mí me va a hacer esto, lo otro, me va a quitar. Cuando en realidad no es así. Y todo esto es agregar más razones para alejarnos de pararnos en nuestra luz, en la luz de nuestro poder. Es agregar aspectos negativos relacionados a cuando nosotros nos paramos en nuestro poder. Es una cierta manipulación, ¿no? Una manipulación colectiva, diría, ¿no? Porque empieza a generar ese miedo. Es una pregunta basada en el miedo, que es ¿por qué me atrevería a hacerlo si yo me quedo sola? Si me van a odiar, si me van a rechazar. Y esto es una completa asociación negativa que tiene que ser cambiada. Y para que algo que aún está enraizado en algo tan grande como una sociedad, tenemos que empezar por una misma. Tenemos que empezar por hacernos esas preguntas difíciles y enfrentar lo que surja después de hacer la pregunta. ¿A qué le tengo miedo? ¿A la opinión de los demás? Amiga, lo que sea que hagas van a opinar. Porque jamás podemos complacer a todo el mundo. Y a las personas que están viendo cada paso que haces, viendo cada mirada que haces, viendo cada palabra que decís, son las personas que en realidad no te quieren ver vos iluminada. Son personas que tienen miedo de tu luz, porque no han podido ver lo que es la luz en ellos mismos. Otra pregunta para hacernos es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y no hace mucho, en los últimos meses, y hoy en día sigue el problema, hay muchas mujeres, por ejemplo, en Siria, en Irán, que están teniendo que bancarse este tipo de sistema de creencias, pero desde un lugar muy, muy, muy oprimido. Y cuando en Irán salieron a revolear sus ¿cómo se llama? Qué boluda, no me acuerdo cómo se llama la tela que se ponen sobre la cabeza. Perdón, no me acuerdo. Pero cuando salieron a las calles a protestar, ¿creen que no tenían miedo? ¿Creen que no se preguntaron, bueno, qué es lo peor que puede pasar? Porque incluso varias murieron por haber salido a protestar porque quieren dejar de ser oprimidas. Otras preguntas que tengo para que nos planteemos y enfrentemos a nuestra propia respuesta es: ¿quién soy si sigo los mandatos de victimización? ¿Quién sería si empiezo a verme a mí misma como la mujer inteligente, profunda, poderosa que soy? ¿Quién sería? ¿Qué prefiero? ¿Que me tengan lástima o que me tengan respeto? Y bueno, puedo seguir haciendo preguntas, pero son las que se me ocurrieron mientras estaba pensando en esta charla. Pero entonces, ¿por qué importa que te empoderes, amiga? ¿Qué importa que conozcas quién sos vos, te empoderes y que
te compartas como sos con el mundo, con seguridad, con confianza, porque cuando lo hagas vas a mostrarle a otras que ellas también pueden. ¿Y por qué importa a las demás? Porque importa eso. Yo lo hago por mí, ¿qué me importan las demás? Bueno, ahí ya hay una oportunidad para descontracturar, para desconstruir, mejor dicho, y empezar a armar ese sentido de sororidad nuevamente, donde realmente nos apoyemos, nos alentemos en el mundo. Porque si todas, generación tras generación, vamos aprendiendo lo que es realmente vivir paradas en nuestro poder, y vamos apoyando a las demás que lo hacen, vamos alentando a las que no se animan aún a abrirse a hacerlos o a hacerlo. El mundo va a cambiar, porque ya está cambiando, pero esa rueda tiene que seguir rodando, tiene que seguir y tiene que seguir. Entonces, cada vez que vos te pares en tu poder, a través de tus decisiones, de tus relaciones, estás moviendo esa rueda también, porque es una rueda que hacemos girar todas. Y hablando de brujas, ¿no? Cada vez que te parás en tu poder, que elegís actuar desde el empoderamiento, estás cambiando el mundo por las brujas quemadas en la hoguera y por las niñas que vendrán mañana. Y que claro que sigo hablando en sustantivo femenino, ¿no? Sí, claro. Por las mujeres y por las niñas, las brujas, sí, obvio. Pero nosotras somos el portal para que lleguen hombres también. Y no es lo mismo ser ese portal para que lleguen los hombres, los varones, de una forma empoderada, o que lleguen desde un lugar colmado de victimización, de mandatos, de represión y de miedos. Así que para cerrar, mi sugerencia, mi invitación, como hago siempre, es que te conozcas a vos misma, que conozcas tus deseos, tus sueños, conozcas tus pensamientos, lo que sentís. Tené la valentía de conocerte y de mostrarte al mundo como sos, de alzar tu voz y de ir tras lo que vos querés. Porque solo así vamos a enseñarles a las que dudan de sí mismas que hay otras que también dudan de sí, pero que lo hacen igual. Que lo hacen a pesar de llevar el miedo en la panza y el temblor en la voz. Empoderate vos, me empodero yo. Llega arriba y extende las manos que te necesitamos. Hasta la próxima.